La Biblia es el único libro que tiene la verdad completa, porque es que la mayoría de los libros dicen un 30, un 40, un 50, un 60, un 70% de la verdad, pero el otro restante, el 100% son mentiras, son ideas de hombres. Entonces deberíamos de hacernos para bien nuestro y con un propósito final, entre otros, de dónde venimos, quiénes somos y cuál es nuestro destino final, porque es que usted ni yo estamos aquí pintados en el planeta Tierra porque como venimos del polvo de las estrellas, o porque el hombre no llegó a existir por creación sino por evolución, teoría de Charles Marshall Darwin, ¿ya? Y ni que hablar de este señor Stephen Hawking, vuelvo y repito, que llegó cuando no supo qué responder, de dónde surgió el universo, llegó a decir que el universo se creó de la nada. Y como se lo repito nuevamente, yo quisiera que estuviera vivo, pues no es posible desde luego vivo el señor Hawking, pero sí hay muchas personas que siguen a este señor Stephen Hawking, ya fallecido, un físico matemático entre otros. Llegó a decir que el universo existió de la nada, y la pregunta del $1.000.000 es: ¿y cuándo la nada ha producido algo? Pero como no tienen conocimiento de la palabra y no tienen una respuesta para eso, porque no tienen conocimiento real, original de eso, entonces sacan una respuesta tan sin sentido, que el universo se creó de la nada, la famosa teoría de la nada. Entonces es aquí donde acudimos a la Biblia y debemos de preguntarnos de dónde venimos, quiénes somos y cuál es nuestro destino final. Cuando nosotros empezamos a saber de dónde venimos, quiénes somos y cuál es nuestro destino final, entonces es donde podemos entender este maravilloso libro, porque yo no estoy aquí pintado, sentado, predicándoles a ustedes si usted allá no está haciendo arepas, ni vendiendo almuerzos, ni barriendo la calle, ni siendo presidente, por nada, porque ocurrió. No. Nosotros debemos saber de dónde venimos, quiénes somos y cuál es nuestro destino final. Bien, 7 verdades a saber. Primero, usted debería de saber quién decidió su existencia. Yo debería de saber quién decidió mi existencia. Segundo, ¿cuándo se decidió que yo debería de existir? ¿Para qué se decidió que yo existiera? La Biblia habla mucho de que se nos predestinó. ¿Para qué? Quinto, ¿por medio de quién? Según el propósito de quién. Y séptimo, no es el más importante, pero es igual de importante a los demás, y es: ¿qué vamos a hacer nosotros después de que partamos de este mundo? ¿Cuál es nuestra labor inicial después de que partamos de este mundo? Entonces, por eso me permito invitarlos para que abran sus Biblias y ubiquen en el libro de Efesios de las 7 preguntas que debemos de hacernos. 6 de estas 7 preguntas, la respuesta la podemos hallar en el libro de Efesios. Escrito está en Efesios 1, 4, 6, versículo 4. Dios nos escogió. Presten mucha atención, que esto es demasiadamente importante. Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Voy a explicar punto por punto. Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. ¿Cuándo se empezó a crear el mundo? En el primer día. Dice Génesis 1:1, y dijo Dios: hagamos los cielos y la tierra, bla bla bla, porque el primer día, según el calendario de Dios, para Dios un día son como 1000 años. O sea que Dios el primer día hizo todo lo que hizo en 1000 años según calendario humano. ¿Me explico bien? Cuando Dios habla en este texto que Él hizo todo lo que hizo en 6 días y descansó el séptimo, cuando Él habla de 6 días,
habla de que un día para él son 1000 años, o sea, todo lo que él hizo en un día, para nosotros son, para Dios son 1000 años, cuando Dios hizo el primer día, son para nosotros 1000 años, o sea que todo el universo, la creación del universo demoró 6000 años, entonces el primer día lo hizo en 1000 años, y antes de hacer el primer día, ya nosotros habíamos existido. ¿Cómo le puedo comprobar yo a usted que eso es así? Permítame, le digo. Resulta que antes de él empezar, porque dice así, Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo, desde antes del primer día. Nosotros ya existíamos, ¿cómo le parece? Entonces, alguien podría decir, bueno, ¿y cómo es eso de que nosotros existíamos? Pues permítame decirle algo. No me queda la menor duda que si Dios nos dice que Él nos escogió desde antes de la creación del mundo, era porque Él ya nos tenía en algún sitio. ¿Y en cuál sitio, pastor? En el tercer cielo, porque Dios habita física y espiritualmente en el tercer cielo, y el tercer cielo no tiene ni principio ni fin. Entonces, si Él habita en el tercer cielo, que es la eternidad, allá era donde Él me tenía a mí, a usted y a todos los seres, a todas las personas, a todos los seres humanos. Entonces, Él antes de hacer el primer día, Él ya nos había escogido. Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Le voy a colocar un ejemplo muy simple. Usted tiene 20 bultos, hablemoslo de una forma bien agrícola. Usted tiene 20 bultos de papas y usted los tiene en una bodega, ¿ya? Esto es un ejemplo. Y resulta que a usted se le da como dueño de esos 20 bultos de papa de coger y decir, bueno, voy a coger un bulto de papas y lo voy a llevar para tal parte, voy a hacer una finca, voy a organizar una finca, y antes de organizar una finca o algo así, voy a coger ese bulto de papas, lo voy a seleccionar, lo voy a escoger para cuando tenga la finca hecha, sembrar ese bulto de papas ahí. Eso es lo mismo. Dios nos escogió a nosotros desde antes de la creación del mundo, y sin duda alguna dice la Santa Palabra que Dios es espíritu, y nosotros tuvimos que haber sido espíritus para que Él nos hubiera tenido en la eternidad. Ya podríamos más o menos hacer ese relato así para que podamos entender que nosotros existíamos antes de la creación del mundo. Segunda pregunta, ¿para qué? Él nos escogió desde antes de la creación del mundo para que nosotros vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Quiero aclarar una cosa, porque esta apostasía, estos falsos profetas andan predicando cosas que no son, al amaño de ellos, a la forma en como a ellos les convienen, para que los estén idolatrando y estén sacando beneficio social, económico y personal de la palabra de Dios. Ese es el propósito de la apostasía, bien, entre otros. ¿Para qué? Para que vivamos sin santidad. Una iglesia a nivel mundial, Roma, ubicó la palabra sean santos, ya, que está en Primera de Pedro 15, Primera de Pedro, versículo 15 y 16. Dios nos manda a que nosotros seamos santos, así como Él es santo. Si tú te vas para el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en las leyes de la santidad, en el capítulo 19, dice: sean santos como yo soy, como yo el Señor su Dios soy santo, ¿ya? En el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, entre otras citas bíblicas con referencia a la santidad, dice Primera de Pedro 15, 16, dice: sean santos como yo el Señor su Dios soy santo. Entonces está en el Antiguo Testamento y aplica para el Nuevo Testamento. Entonces esta iglesia religiosa le dio por ubicar, a través de su líder mundial, ubicar la santidad, ¿ya?
no en esta administración de don Francisco, sino en muchas anteriores, les dio a ellos por ubicar la palabra santidad, y según ellos, para que una persona sea declarada santa, solo la autoriza el jerarca principal de esa iglesia religiosa. Entonces se muere la persona, se murió Pachito Ramírez, y entonces cogen y averiguan si Pachito Ramírez hizo milagros, si se portó bien en la vida, llenan los documentos, luego se lo pasan ahí a la Santa Sede. Según ellos, la Santa Sede pasa para que lo firme el dirigente de turno de esta organización religiosa. Entonces este dirigente de turno dice: sí, Pachito Ramírez murió, aquí están los documentos, lo firmo, y colóquenle un cuadro y exhíbalo, que ya no se llama Pachito Ramírez, sino San Pachito Ramírez. ¿Ya? Eso es lo que hace la religión, ¿ya? Pero la realidad del significado original, del hebreo original al griego y a los idiomas restantes de las más o menos 200 naciones que vemos en el mundo, de los 2000 y algo más de idiomas que hay en el mundo, la traducción general, original, de la palabra sean santos quiere decir apartados para el servicio de Dios. Quiere decir esto: ¿para qué nos creó Dios? Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Escrito está en Efesios 1, 4 al 6. Estamos en el versículo 4. Entonces dice: ¿para qué nos creó? Para que vivamos en santidad. ¿Cuándo adquirí yo mi santidad? La adquirió usted. ¿Y cuándo la puede adquirir usted? ¿Ya? Es precisamente cuando nosotros nacemos de nuevo. Cuando yo por primera vez me humillo. 1, 2, me arrepiento. 3, confieso mi pecado, no ante ningún sacerdote, ni ante ningún papa, ni ante ningún pastor, ni ante mi mamá, ni ante nadie. Cuando yo me confieso en privado. Punto 3, ante la presencia de Cristo Jesús, habiéndome arrepentido por cada pecado que he cometido, y lo confieso ante Cristo Jesús, y empiezo a abandonar la mala conducta mía, y empiezo ese proceso, entonces yo ya recibo a Cristo Jesús en mi corazón. Y en el mismo momento en que recibo a Cristo Jesús en mi corazón, automáticamente soy bautizado espiritualmente por el Espíritu Santo prometido. Ahí, en ese momento, el nombre mío es Wilson. Yo ya no me llamaría Wilson, yo ya sería santo, San Wilson. Y aquí, este asunto de la santidad, ningún ser humano dentro del planeta Tierra, ninguna organización religiosa, ni siquiera mi papá ni mi mamá, ni mi tío, ni el vecino del frente, ni nadie está autorizado, ni tiene la capacidad, ni la propiedad, ni la autoridad para decir quién es o no es santo. Eso es solamente un atributo de nuestro Padre Celestial Jehová, Dios Señor, Creador y Padre nuestro, que nos da a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios Señor y Salvador nuestro, a través del Espíritu Santo. Cuando se hacen estos 5 pasos, usted no necesita ir a una iglesia, usted no necesita ser hermana, ni papá del pastor, ni amigo del pastor, usted no necesita nada. Estos 5 pasos los hace usted directamente, en privado, en la presencia de Cristo Jesús. Alguien diría: bueno, entonces no hay necesidad de ir a una iglesia. Obviamente, ese no es el tema, pero déjeme le hago un adelanto. ¿Usted a qué va a la iglesia? Usted va a la iglesia a que nosotros, los ministros de Dios, le enseñemos la palabra de Dios. Eso es que usted viene, ¿ya? Pero la salvación no la da nadie, no es por mérito de nadie, y menos la santidad. Entonces, cuando yo hago estos 5 pasos y recibo a Cristo Jesús en mi corazón, yo ya soy santo por obra y gracia del Espíritu Santo, no por la obra y la gracia de este señor de turno, del líder mundial del Vaticano, para nada. Entonces han manipulado esto y la gente se anda tragando enterito todo el cuento que le están echando.
y se creen. Y ahí es donde viene la idolatría y la apostasía, que se arrodillan ante una imagen, ante una estatua, les prende